Hay batallas que no se libran en la calle, no se pelean con gritos, no se resuelven con un abogado, con una conversación pendiente o con una puerta que cerraste hace años. Hay batallas que se pelean adentro, en el alma, en ese lugar secreto donde nadie te ve, cuando te acuerdas de lo que te hicieron y otra vez se te hace un nudo en la garganta. En ese rincón donde sonríes por fuera, pero por dentro todavía sangras. Y una de las batallas más duras que un ser humano puede enfrentar es esta: perdonar sin quebrarse más. Porque seamos honestos, hay heridas que uno no explica con facilidad. Hay traiciones que no se cuentan completas. Hay nombres que todavía te alteran el pulso. Hay historias que cuando vuelven a tu memoria te vuelven a doler como si hubieran ocurrido esta mañana. Y entonces aparece la frase religiosa, rápida, prolija, cómoda: tienes que perdonar. Sí, pero la gran pregunta es, ¿cómo se hace eso cuando el corazón quedó astillado? ¿Cómo se perdona cuando lo que te hicieron cambió tu manera de confiar, de amar, de dormir, de orar? ¿Cómo se perdona sin sentir que uno está premiando al que hizo mal? ¿Cómo se perdona sin volver a entregarse para que lo sigan hiriendo? Hoy quiero hablarte de eso, no de un perdón de postal, no de una frase de taza cristiana, no de ese consejo liviano que se da desde la comodidad del que nunca pasó por tu valle. Quiero hablarte del perdón que duele, pero sana. Del perdón que no niega la herida, pero tampoco permite que la herida se vuelva tu identidad. Del perdón que no te destruye más, sino que te devuelve el alma por pedazos hasta que vuelves a respirar como alguien libre. Pedro un día se acercó al Señor y le hizo una pregunta que nos representa a todos. Está en Mateo 18, 21 al 22. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Y Jesús le respondió: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Pedro no estaba preguntando teoría. Pedro estaba preguntando el límite. El punto exacto donde uno puede decir: hasta aquí llegué, ya di demasiado, ya aguanté demasiado, ya tuve paciencia, ya fui noble, ya fui espiritual, ya fui correcto, ahora me toca endurecerme. Y Jesús rompe la calculadora. Porque mientras Pedro piensa en números, el Señor piensa en naturaleza. Mientras Pedro piensa en contabilidad, Cristo piensa en corazón. Mientras Pedro quiere saber cuándo termina la obligación, Jesús quiere mostrarle cómo vive alguien que ya fue alcanzado por la gracia. Y entonces el maestro cuenta la parábola del siervo perdonado que no quiso perdonar. Un hombre debía 10.000 talentos, una deuda impagable, enorme, imposible. Y el rey, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero ese mismo hombre salió y encontró a otro que le debía 100 denarios. Y lo agarró del cuello. No lo abrazó, no recordó la misericordia recibida. No dijo: como a mí me tuvieron paciencia, yo también tendré paciencia. No, lo agarró del cuello. Porque así funciona el corazón cuando olvida la gracia. Se vuelve severo con los demás e indulgente consigo mismo. Exige lo que nunca podría pagar si Dios le cobrara con la misma dureza con la que él cobra. Y el rey entonces le dice: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y Jesús cierra con una frase temblorosa: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ahora escúchame bien, eso no significa que Dios está minimizando tu dolor. No significa que lo que te hicieron fue pequeño. En la parábola, la deuda menor seguía siendo deuda. El mal seguía siendo mal. La ofensa seguía siendo ofensa. Jesús no romantiza la herida. Jesús no dice que no pasó nada. Lo que hace es poner tu herida y la mía debajo de una luz más grande, la misericordia que nosotros mismos hemos recibido. Y aquí quiero decirte algo con claridad pastoral. Perdonar no es negar la justicia. Perdonar no es llamar bueno a lo que fue malo. Perdonar no es decir que no pasó nada. Perdonar no es reconciliarse automáticamente con alguien no arrepentido o peligroso. Y esto que voy a decir es aplicación pastoral, no una cita literal. Perdonar no siempre restaura la cercanía, pero sí rompe la cadena interior que te mantenía atado al daño. Porque hay gente que cree que si perdona, pierde. Que si perdona, el otro gana. Que si perdona, se traiciona a sí mismo. Y Greco no. A veces lo que pasa es exactamente lo contrario. A veces cuando perdonas dejas de entregarle alquiler gratuito en tu mente a alguien que hace años no merece vivir ahí. A veces cuando perdonas
no estás absolviendo al agresor de toda consecuencia humana. Estás renunciando a convertirte en tu propio verdugo. A veces, cuando perdonás, no estás soltando la verdad, estás soltando el veneno. Por eso Romanos 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mirá la sabiduría divina. Dios no te dice, haz como si no te importara. Dios no te dice, no sientas nada. Dios te dice, no te vengues tú, déjame a mí el tribunal. Porque cuando tú intentas ser fiscal, juez, jurado y verdugo al mismo tiempo, terminas rompiéndote más. El rencor te promete fuerza, pero te drena. La venganza te promete cierre, pero te deja más vacío. La amargura te promete protección, pero termina gobernando todo lo que amas. Y el apóstol Pablo va más lejos todavía. En Efesios 4:31 al 32 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No dice perdonen cuando el otro lo merezca. No dice perdonen cuando ya no duela. No dice perdonen cuando tengan ganas. Dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ese es el patrón. No el comportamiento del agresor, no la intensidad de la ofensa, no la opinión de tu orgullo herido. El patrón es Cristo. Y Colosenses 3:13 lo resume de una forma que no deja espacio para escapatorias elegantes. Bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. Perdona como el Señor te perdonó. No perdona como te nazca. No perdona como el otro reaccionó. No perdona si se humilló lo suficiente para satisfacerte. Perdona como el Señor te perdonó. Ahora, ¿qué significa perdonar? El léxico griego del Nuevo Testamento usa con frecuencia el verbo afiemi, y ese verbo trae la idea de soltar, dejar ir, remitir una deuda, no seguir exigiéndola. Es decir, el perdón no es un aplauso a la ofensa, es una renuncia a seguir cobrándola con el alma una y otra vez, como si tu corazón fuese una oficina de recaudación de dolores viejos. Perdonar entonces es soltar el derecho a vivir cobrando. Perdonar es dejar de decir, hasta que sufra lo mismo yo no descanso. Perdonar es renunciar a esa fantasía donde el otro por fin cae, por fin llora, por fin entiende, por fin se arrastra, por fin paga. Porque te voy a decir una verdad incómoda. Hay gente que nunca va a entender del todo lo que te hizo. Hay gente que nunca va a pedir perdón con la profundidad que tú quisieras. Hay gente que nunca va a llorar en tu puerta. Hay gente que ni siquiera cree haber hecho tanto daño. Y si tu libertad depende de que ellos reaccionen bien, entonces tu libertad quedó secuestrada. Por eso hoy Dios no vino solamente a hablarte del ofensor. Dios vino a hablarte de ti, de tu alma, de tu descanso, de tus noches, de tu respiración espiritual, de esa fatiga invisible que te dejó el resentimiento. Porque hay personas que no están destruidas por lo que les hicieron solamente, sino por lo que llevan años cargando después de lo que les hicieron. Mira a José en Génesis 45. ¡Qué historia! Vale, sus propios hermanos lo vendieron. No fue un rumor, no fue un malentendido, no fue un accidente. Fue maldad real, fue traición familiar, fue abandono, fue humillación, fue un pozo, fue esclavitud, fue cárcel. Y cuando por fin los tuvo delante, José no actuó como un robot espiritual. No fingió que nunca dolió. El relato muestra lágrimas, tensión, procesos, verdad expuesta. El comentario consultado resalta que José declaró honestamente el pecado de sus hermanos, pero también que su compasión buscó que ellos no se consumieran en culpa. Y además subraya algo tremendo en Génesis 45, contra 5 al 8. José no minimizó el mal humano, pero vio que el propósito de Dios era más grande que el mal que le habían hecho. Eso es profundo, porque hay dos errores que solemos cometer. Uno, llamar bien a lo que fue mal. Otro, pensar que el mal tuvo la última palabra. José no hizo ninguna de las dos cosas. No dijo, no fue para tanto. Pero tampoco dijo, mi historia quedó arruinada para siempre por culpa de ustedes. Dijo algo más alto, más difícil, más santo. Ustedes pensaron mal, pero Dios siguió siendo Dios. Eso no absuelve a los hermanos de su responsabilidad, pero sí rompe el poder que la herida había tenido para definir el futuro.
Tal vez hoy tú no puedes decir eso con libertad, y está bien. Tal vez todavía estás demasiado herido. Tal vez apenas puedes pronunciar el nombre de quien te dañó sin endurecerte. Tal vez todavía te tiemblan las manos cuando recuerdas. Pero escúchame, el Espíritu Santo no te está exigiendo velocidad, te está invitando a dirección. No te está diciendo sana ya, te está diciendo ven, caminemos hacia la libertad. Porque el perdón bíblico a veces es una decisión que debe renovarse mientras el corazón termina de alcanzar lo que la obediencia ya empezó. Y aquí viene una de las escenas más conmovedoras de toda la Escritura. Lucas 23:34, Jesús clavado, humillado, sangrando, asfixiándose en la cruz, no dijo, Padre, destrúyelos. Dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué clase de amor es ese? ¿Qué altura moral tiene que existir para que en el peor dolor salga misericordia? El artículo consultado resalta que esa oración de Jesús abarca verdugos, soldados, burladores y transgresores, y que no significaba perdón automático sin arrepentimiento, sino la disposición misericordiosa del corazón de Cristo, precisamente mientras estaba comprando el perdón en la cruz. Y aquí está el centro del Evangelio. Nosotros no aprendemos a perdonar mirando primero al ofensor. Aprendemos a perdonar mirando al crucificado. Porque cuando veo la cruz, entiendo dos cosas al mismo tiempo. Primero, el pecado sí es grave. Tan grave que llevó al Hijo de Dios al madero. Segundo, la gracia sí es inmensa. Tan inmensa que aún así desde el madero salió una oración de perdón. Entonces si hoy me dice, pero a mí me hicieron pedazos, yo no te voy a responder con ligereza. Te voy a decir, sí, hay heridas que parten en dos a la persona, pero también te voy a decir que el Dios del Evangelio no te pide perdonar desde tus fuerzas, te pide perdonar desde la cruz, desde la memoria de lo que tú mismo recibiste, desde el asombro de haber sido amado cuando no lo merecías, desde la certeza de que Cristo no te perdonó superficialmente, te perdonó hasta el fondo. Y si el problema fuera solo jurídico ya sería bastante, pero no. Además es emocional, porque el resentimiento se mete en el cuerpo, se te mete en la mirada, se te mete en la oración, se te mete en las nuevas relaciones, empiezas a pagar todos con la moneda de uno. Te vuelves frío con los inocentes por culpa de los culpables. Desconfías del que te ama porque te hirió el que juró amarte. Te cuesta adorar porque todavía estás peleando internamente con escenas viejas. Y ahí aparece Salmo 147:3 con una ternura que desarma. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No dice, Él ignora a los quebrantados. No dice, Él reprende a los quebrantados por seguir lastimados. Dice, Él sana y venda. Eso es proceso. Eso es cuidado. Eso es cercanía. Eso es un Dios que no te exige esconder la herida para acercarte a Él. Por eso quiero decirte algo que tal vez te libere. Perdonar no es sangrar en silencio y decir que estás bien. Perdonar no es espiritualizar el trauma. Perdonar no es permitir nuevos abusos en nombre del amor. Perdonar no es dejar de poner límites sanos. Perdonar es permitir que Dios sane el corazón sin que el odio siga ocupando el trono. Y aquí va una interpretación pastoral clara. A veces Dios te pide perdonar, pero no te pide seguir entregándote a la manipulación. A veces Dios te pide perdonar, pero no te pide borrar las consecuencias. A veces Dios te pide perdonar, pero no te pide regresar a un lugar inseguro. Porque una cosa es reconciliación plena y otra cosa es restauración automática de confianza. La confianza se reconstruye con verdad, fruto y tiempo. El perdón, en cambio, comienza como un acto de obediencia delante de Dios. Entonces, ¿cómo se perdona sin romperse más? Te voy a dejar 4 verdades. 1. Se perdona primero desde la verdad, no desde la negación. Llama al mal por su nombre. No digas fue una tontería si fue una traición. No digas fue una confusión si fue abandono. No digas fue una debilidad si fue violencia. José nombró el pecado de sus hermanos y luego abrió el corazón. La gracia no necesita maquillaje para operar. La gracia trabaja mejor cuando la verdad sale a la luz. 2. Se perdona recordando cuánto te perdonó Dios. La parábola de Mateo 18 no se entiende si olvidas el tamaño de tu propia deuda. El que ha sido alcanzado por misericordia no puede vivir como dueño exclusivo del látigo. La reconciliación, según el comentario consultado, es el centro del pasaje y solo la gratitud por haber sido perdonados hace posible perdonar de corazón. 3.
Se perdona entregando la justicia al Señor. Romanos 12:19 no te deja desprotegido, te reubica, te saca del tribunal que te estaba envenenando. Te dice, yo me encargo, y eso exige fe. Porque, seamos sinceros, a nosotros nos gusta más la venganza visible que la justicia de Dios en sus tiempos. Nos gusta que caiga fuego ahora, nos gusta el capítulo final ya, pero Dios dice, déjame a mí la balanza. 4. Se perdona dejando que Dios sane lo que el perdón no borra de inmediato, porque el perdón no siempre elimina el recuerdo en un día. A veces elimina la cadena. Y luego Dios trabaja sobre la cicatriz. Primero sueltas el derecho a cobrar, después Él trabaja el corazón herido. Por eso Efesios habla de quitar amargura, enojo, ira, maledicencia. Porque el perdón no es solo un asunto entre tú y el otro, también es un asunto entre tú y todo lo que la amargura estaba haciendo contigo. Y déjame meterme un poco más hondo. Hay gente que no puede perdonar porque cree que si perdona pierde el último vínculo con su dolor. Como si soltar la ofensa fuera traicionar a la versión herida de sí mismos. Como si decir te perdono fuera decir ya no importó. Pero no estás traicionando tu historia. Estás impidiendo que tu historia siga gobernada por la oscuridad. No estás diciendo que lo que pasó fue pequeño. Estás diciendo que Cristo será más grande que eso en tu vida. No estás diciendo que ya no dolió. Estás diciendo que ya no reinará. Y aquí hay otra verdad difícil. A veces lo más arduo no es perdonar al otro. Es perdonarse uno mismo. Perdonarse por haber confiado. Perdonarse por no haber visto señales. Perdonarse por haber callado demasiado. Perdonarse por haber regresado donde no debía. Perdonarse por haber tomado malas decisiones después del dolor. Y para esa persona quiero hablarle hoy también. Si Cristo en la cruz hizo lugar para pecadores, para negadores, para cobardes, para los que huyeron, para los que lo entregaron, también hay gracia para ti. No te conviertas en tu propio carcelero. No te condenes con una severidad que ni el Evangelio te autoriza. Arrepiéntete de lo que corresponda, aprende lo que debas aprender, pero después deja que la sangre de Jesús diga sobre ti la última palabra. Ahora bien, esto no se resuelve solo con buena voluntad. Hay que llevarlo a la presencia de Dios. Porque hay perdones que no salen con una charla motivacional. Salen llorando, salen adorando, salen diciendo, Señor, no quiero seguir así. Salen llevando el nombre del ofensor al altar aunque te tiemble la mandíbula. Salen cuando uno deja de pedir únicamente que el otro cambie y comienza a pedir, sana mi corazón. Porque mucha gente ora así, Señor, cambia a esa persona. Y Dios responde, voy a trabajar contigo primero porque no quiero que te parezcas a lo que te hirió. Hay un momento en el que el resentimiento deja de ser una reacción y se convierte en una residencia. Y ese momento hay que detectarlo, porque no es lo mismo estar herido que haberse mudado a la herida. No es lo mismo llorar lo que pasó que construir la identidad alrededor de eso. No es lo mismo procesar el dolor que alimentar el veneno. Y Dios hoy te dice con amor, hijo, hija, sal de ahí. Esa herida no puede ser tu casa permanente. Ese capítulo no puede ser tu apellido. Ese trauma no puede decidir por siempre a quién amas, cómo oras, cómo crías, cómo cantas, cómo confías, cómo sueñas. El enemigo quisiera que confundieras prudencia con frialdad, que confundieras memoria con prisión, que confundieras límites con dureza de corazón, que confundieras justicia con sed de venganza. Pero el Espíritu Santo hoy quiere darte discernimiento, quiere enseñarte a perdonar sin perder sabiduría, a soltar sin banalizar, a amar sin volver a permitir el abuso, a caminar libre sin llamar luz a lo que fue tiniebla. Y quiero decirte algo más. Cuando Jesús enseñó a perdonar, nunca puso el perdón en manos de la emoción, sino de la obediencia. Porque si tú esperas sentir ganas perfectas para perdonar, puede pasar mucho tiempo. Hay decisiones del reino que primero se obedecen y después se sienten. Primero se dicen de rodillas y después, con el tiempo, empiezan a bajar al corazón. Señor, hoy decido soltar. Señor, hoy te entrego mi derecho a cobrar. Señor, hoy no quiero maldecir más ese nombre. Señor, hoy renuncio a seguir alimentando la escena. Señor, hoy yo no puedo solo, pero me someto a tu voluntad. Y quizás algunos me dirán, ¿y si mañana me vuelve a doler? Entonces mañana vuelves al altar. Y si pasado mañana también, vuelves otra vez. Porque el perdón bíblico muchas veces no es un botón, es una caminata. No es una frase brillante, es una rendición repetida, no es amnesia. Es señorío de Cristo sobre la memoria. Y te diré algo que creo con todo el corazón.
El perdón no solo libera al ofendido, también interrumpe herencias oscuras. Porque cuando tú no perdonas, a veces les enseñas a tus hijos, sin darte cuenta, una manera torcida de amar, de discutir, de recordar y de endurecerse. Pero cuando perdonas, les enseñas otra cosa. Que en esta casa no reina el odio. Que en esta casa la herida no tiene la última palabra. Que en esta casa lloramos, sí, pero no adoramos el dolor. Que en esta casa ponemos límites, sí, pero no dejamos que el veneno se siente a la mesa. Que en esta casa seguimos el modelo de Cristo. Y ahora quiero hablarle a alguien específico. A ti que dices, yo ya no quiero quebrarme más. Escúchame con toda el alma. Dios no te está empujando a un perdón que te haga pedazos. Dios te está llamando a un perdón que impida que sigas hecho pedazos por dentro. Él no viene a violentarte con religiosidad. Viene a rescatarte del desgaste de seguir cargando lo que ya no deberías cargar. Él viene con venda para la herida, no con sal para el espectáculo. Él viene con aceite, no con condena. Él viene como el Dios de Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y esta es mi interpretación pastoral final sobre el tema. Perdonar es uno de los actos más sobrenaturales de la fe cristiana porque va contra la lógica del ego, pero a favor de la salud del alma. El ego dice cobra, la cruz dice confía, el ego dice que pague, la cruz dice entrégamelo. El ego dice nunca más amaré, la cruz dice yo sigo restaurando. El ego dice ya no queda nada, la resurrección dice todavía hago nuevas todas las cosas. Así que hoy, si puedes, empieza con una oración sencilla, no una oración teatral, no una oración bonita para impresionar a nadie, solo una honesta. Señor, me cuesta. Señor, no entiendo. Señor, todavía duele. Señor, no quiero justificar lo que pasó, pero tampoco quiero seguir atado. Señor, enséñame a perdonar sin negarme, sin mentirme y sin romperme más. Y yo te aseguro algo, el Espíritu Santo sabe trabajar con oraciones así. Porque Dios no necesita perfección para empezar una obra. Le alcanza un corazón dispuesto. Hoy en el nombre de Jesús yo hago una declaración de fe sobre tu vida. No te vas a quedar viviendo en la habitación de la ofensa. No te vas a definir por la traición. No te vas a volver una persona dura para siempre. No te vas a secar por dentro. No vas a terminar pareciéndote a lo que te hirió. El Señor va a sanar tu corazón, va a ordenar tus pensamientos, va a limpiar tu memoria y te va a devolver la capacidad de vivir sin ese peso oscuro en el pecho. No porque lo merezcas más que otros, sino porque Cristo ya abrió un camino de libertad para ti. Y si esta palabra te encontró en el momento justo, no la dejes pasar como una prédica más. Haz algo con esto. Ora. Llora si tienes que llorar. Escribe ese nombre si necesitas presentarlo delante de Dios. Busca ayuda madura. Si la herida fue profunda, vuelve a las Escrituras. Quédate cerca del Señor y no te avergüences si el proceso lleva tiempo. Más vale un perdón verdadero en proceso que una frase religiosa sin sanidad. Déjame cerrar orando contigo. Señor Jesús, hoy vengo con mi herida, con mi cansancio, con mi memoria y con mi dolor. Tú sabes lo que me hicieron, tú sabes lo que perdí, tú sabes lo que todavía me cuesta nombrar. No vengo a fingir delante de ti. Vengo a pedirte ayuda. Ayúdame a perdonar sin mentirme. Ayúdame a soltar sin llamar bueno a lo que fue malo. Ayúdame a dejar la venganza en tus manos. Sana mi corazón quebrantado y vende mis heridas. Quita de mí toda amargura, enojo, ira y malicia. Enséñame a perdonar como tú me perdonaste en Cristo. Y donde mi alma todavía tiemble, sopla tu paz. Donde todavía haya oscuridad, enciende tu luz. Donde todavía haya nudos, trae tu libertad. Hoy renuncio al veneno del resentimiento y recibo tu proceso de sanidad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y si esta palabra te bendijo, suscríbete, comparte este mensaje y envíaselo a alguien que necesite oír hoy que sí se puede perdonar sin romperse más. Cuando Dios mete su mano en el corazón,